El hijo rompió el vestido de su madre para que ella no fuera a su graduación. Horas después quedó paralizado al recibir una llamada del hospital. Era una mañana soleada en Xalapa y Catalina Villanueva estaba en la sala de estar, sosteniendo en sus manos el vestido que acababa de comprar. Era un vestido de encaje azul oscuro, sencillo, pero con una elegancia que reflejaba su personalidad. Catalina, con una sonrisa en el rostro, admiraba cada detalle de la tela. La idea de usarlo en la graduación de Lorenzo, su hijo, la llenaba de alegría. Sin embargo, el ambiente de la casa era de una calma solo aparente. Lorenzo, quien estaba con el uniforme escolar y su mochila en un rincón de la sala, observaba a su madre con una expresión que mezclaba tensión e inquietud. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban sombríos y parecía incapaz de compartir el entusiasmo de Catalina. «Lorenzo, mira, ¿no es hermoso?», dijo Catalina, su voz cargada de una alegría que esperaba contagiar a su hijo. Pero Lorenzo no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el vestido, pero su mente parecía distante, atrapada en pensamientos que se negaba a compartir. Catalina frunció el ceño, notando la falta de respuesta. «Hijo, ¿qué pasa? ¿No te gustó?», preguntó ahora con un tono de preocupación. El silencio de Lorenzo era como una barrera invisible, una distancia que comenzaba a inquietar a Catalina. Lorenzo se levantó bruscamente, como si el peso de sus emociones lo hubiera empujado fuera de la inercia. Avanzó hacia Catalina, con los ojos ardiendo de una ira que ella no comprendía. «No quiero que vayas a la graduación», gritó arrancando el vestido de las manos de Catalina con una fuerza desproporcionada. Antes de que ella pudiera reaccionar, Lorenzo rasgó la tela en dos, destruyendo el vestido que Catalina tanto adoraba. El sonido del tejido al desgarrarse resonó en la sala, interrumpiendo el silencio y sustituyéndolo por una tensión insoportable. Catalina quedó paralizada, con los ojos desorbitados por el shock, mientras los pedazos del vestido caían al suelo. El dolor que sentía no era solo por la pérdida del vestido, sino por la acción inexplicable de su hijo, algo que jamás habría podido prever. «Lorenzo, ¿por qué hiciste eso?», Catalina logró finalmente preguntar con la voz entrecortada, llena de dolor e incredulidad. Sus manos temblaban y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y desesperación que la dejaba sin aliento. «Soy tu madre, Lorenzo. ¿Qué he hecho para que me trates así?». La voz de Catalina era un lamento, cargada con el dolor de quien ha sido profundamente herido por alguien a quien ama más que a sí misma. Lorenzo, sin embargo, se mantuvo firme con los ojos fijos en el suelo, como si evitara cualquier contacto visual que pudiera mostrar alguna debilidad. Yo no puedo decirte», murmuró él, con la voz fría y distante. Catalina no lograba entender. Era como si, de repente, su hijo fuera un extraño, alguien a quien no podía acercarse, por más que lo intentara. ¿Qué podría haber llevado a Lorenzo a actuar con tanta crueldad? La pregunta martillaba en su mente, pero las respuestas estaban tan distantes como el hijo que tenía frente a ella. Catalina respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía acelerado en su pecho. Necesitaba comprender lo que estaba pasando. «Lorenzo, hijo mío, por favor, explícamelo. ¿Qué te está pasando?». Catalina se acercó, intentando romper la barrera que Lorenzo parecía haber levantado entre ellos. Su voz estaba cargada de un desespero que apenas lograba disimular. «Soy tu madre. Puedes contarme cualquier cosa. ¿Por qué estás actuando así? Solo quiero entender». Pero Lorenzo, aún sin mirarla, negó con la cabeza. «No puedo contártelo, por favor, no insistas», respondió él, con una voz apagada, sin emoción, como si estuviera repitiendo un mantra que lo ayudaba a mantenerse distante. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso, cargado con la tensión que los envolvía. Catalina sentía que estaba perdiendo a su hijo, que él se alejaba cada vez más, y no sabía cómo recuperarlo. «Lorenzo, mírame», le pidió ella, intentando no dejar que el pánico se notara en su voz. Lorenzo, sin embargo, permaneció inmóvil, con los ojos aún fijos en el suelo, como si se negara a enfrentar la realidad de lo que había hecho.
Estoy aquí, estoy tratando de ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Por favor, Lorenzo, ¿qué es lo que te atormenta tanto? La voz de Catalina se quebró al final y las lágrimas que había contenido empezaron a rodar por su rostro. Lorenzo finalmente levantó los ojos, pero lo que Catalina vio en ellos no era el hijo que conocía. Era alguien consumido por algo que ella no lograba descifrar, un dolor profundo que él se negaba a compartir. «No quiero que vayas a mi graduación, mamá», exclamó Lorenzo, con una voz cargada de una rabia que Catalina no comprendía. Ella retrocedió, sorprendida por la agresividad de sus palabras. «Pero Lorenzo, tu graduación es un momento muy importante. He esperado tanto por esto», dijo ella con la voz temblorosa. Catalina intentó contener las lágrimas, pero empezaron a caer, una por una, mientras recordaba todos los sacrificios que había hecho. «Después de que tu padre se fue, te crié sola. Hice todo por ti. Hice sacrificios que ni siquiera imaginas. ¿Y ahora me tratas así?». Catalina lloraba aún más mientras hablaba, con el dolor en su pecho aumentando con cada palabra. Pero Lorenzo no cedió. Evitó mirar a los ojos de Catalina, incapaz de soportar la culpa o el peso de sus lágrimas. «No puedo contarlo, mamá. No puedo», gritó Lorenzo con la voz entrecortada, pero no de tristeza, sino de rabia, frustración y algo más que no lograba explicar. Catalina, desesperada por entender, intentó acercarse, pero él dio un paso hacia atrás. «Necesito ir a la escuela ahora», dijo él con una voz dura, decidida a terminar la conversación. Catalina, en un último esfuerzo desesperado, intentó detenerlo. «Lorenzo, no te vayas. No así. Por favor, hablemos», le suplicó. Pero él ya estaba abriendo la puerta. Se detuvo por un momento, con las manos temblando en la manija, como si estuviera luchando contra el deseo de volver. Pero sin mirar atrás salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. El sonido reverberó por la sala, dejando a Catalina sola con los pedazos de su vestido destruido y el vacío dejado por la ausencia de su hijo. Catalina cayó de rodillas en el suelo, su cuerpo sacudido por los sollozos que ya no podía controlar. No lograba entender qué había hecho para merecer tal crueldad. La imagen de Lorenzo rasgando el vestido, las duras palabras que había dicho, todo eso la devastaba de una manera que no sabía cómo soportar. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió nuevamente y Mariana Cruz entró. Al ver la escena de desolación, su corazón se encogió. «Catalina, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó Mariana, corriendo para ayudar a su amiga, quien ahora lloraba desconsoladamente. Mariana, con el instinto de una amiga íntima, percibió que había algo mucho más serio en juego que solo un vestido rasgado. La expresión en el rostro de Catalina, el dolor en sus ojos, indicaba que la situación estaba lejos de resolverse. Sabía que debía actuar, que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Con un nudo en la garganta, Mariana se arrodilló junto a Catalina y la envolvió en un abrazo apretado, prometiéndose a sí misma que no dejaría a su amiga enfrentar aquello sola. ¿Qué vendría después? No lo sabía, pero la gravedad de la situación ya era imposible de ignorar. En la escuela, Lorenzo estaba sentado en el comedor, rodeado por sus compañeros, pero su mirada estaba fija en el celular sobre la mesa. La agitación a su alrededor parecía distante, como si estuviera aislado en una burbuja de incomodidad. Sus amigos, entretenidos con las redes sociales, reían y comentaban sobre las fotos que pasaban rápidamente por la pantalla. Lorenzo intentaba ignorar el alboroto, pero sentía la tensión creciendo dentro de sí, una mezcla de ansiedad y miedo por lo que podría surgir en la conversación. Sabía que en cualquier momento algo podría suceder, como ya había pasado otras veces. Ese era el motivo por el cual Lorenzo no quería que su madre fuera a su graduación. «Miren esta, ¿no es la mesera del restaurante elegante?», comentó uno de los compañeros, mostrando una foto de una mujer sirviendo mesas. Lorenzo sintió que el estómago se le revolvía al reconocer la figura esbelta y cansada de su madre, Catalina. Ella estaba trabajando, como lo hacía todos los días, pero ahora, expuesta en las redes sociales, era objeto de burla. «Es tan delgada, parece que ni siquiera come la comida que sirve», dijo otro compañero arrancando risas del grupo.
Lorenzo apretó los puños bajo la mesa, su rostro comenzando a enrojecer de vergüenza. El desprecio en la voz de sus compañeros lo golpeó de lleno y deseó desaparecer en ese instante. Los comentarios continuaron, cada uno más cruel que el anterior. «Parece una calavera ambulante. Mira esos brazos tan delgados», se burló otro, haciendo gestos exagerados que imitaban la postura de Catalina mientras trabajaba. Lorenzo sintió que los ojos le ardían, pero parpadeó rápidamente, negándose a mostrar cualquier señal de debilidad. ¿Cómo alguien así puede trabajar en un lugar tan caro? Debe ser la persona más pobre del restaurante, se rió uno de los chicos, y Lorenzo sintió una punzada de rabia mezclada con la vergüenza que lo consumía. Sabía que ellos no tenían idea de que estaban hablando de su madre, pero eso no hacía que las palabras dolieran menos. Mientras las risas resonaban a su alrededor, Lorenzo se sentía cada vez más tenso. No lograba encontrar una salida a esa pesadilla. Su corazón latía con fuerza y sentía el sudor frío recorriendo su espalda. ¿Qué creen que debe sentir el hijo de ella? Imagínense la humillación de tener una madre así, sirviendo a todos, dijo uno de los compañeros, sin darse cuenta del impacto que sus palabras estaban causando. Lorenzo mordió su labio, tratando de no gritar. Las palabras de su compañero eran como cuchillos afilados, clavándose profundamente en su orgullo. Sabía que estaba siendo injusto con su madre, que ella no merecía eso, pero la presión de ser aceptado por sus compañeros era abrumadora. Lorenzo intentó levantarse, pero sus piernas parecían tan pesadas como plomo. Quería huir, salir corriendo de ese lugar, pero estaba atrapado, congelado por la vergüenza. Sabía que si se iba de repente, llamaría aún más la atención sobre sí mismo. Y lo último que quería era que sus compañeros sospecharan la verdad. ¿Y tú, Lorenzo, qué piensas? ¿Irías a comer a un lugar donde ella sirve?, preguntó otro empujando el celular en dirección a Lorenzo. Él miró rápidamente la foto de Catalina, con su rostro marcado por el cansancio, y sintió una oleada de culpa mezclada con ira. Yo no sé, respondió tratando de mantener la voz firme, pero salió débil, casi un susurro. El grupo continuó discutiendo la apariencia de Catalina, y Lorenzo se sintió cada vez más asfixiado. Ya no podía soportar las miradas y las risas a su alrededor. Las palabras de sus compañeros eran como veneno, corroyendo lentamente su confianza y su amor por su madre. Sabía que ella trabajaba duro, que hacía todo por él, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era vergüenza. Vergüenza de quién era ella, vergüenza de su trabajo, vergüenza de ser su hijo. La realización de este sentimiento lo hizo estremecer por dentro, y se odiaba por ello. No debería pensar así, repetía para sí mismo, tratando de alejar el desprecio que sentía por sí mismo. Sin poder soportarlo más, Lorenzo se levantó de repente, haciendo que la silla se arrastrara por el suelo con un sonido fuerte que llamó la atención de todos. «Voy al baño», dijo rápidamente, antes de que alguien pudiera preguntar algo. Salió del comedor sin mirar atrás, tratando de controlar la respiración acelerada y la sensación de que estaba a punto de explotar. Cuando llegó al pasillo vacío, se apoyó en la pared y se deslizó hasta sentarse en el suelo. Mientras estaba sentado en el suelo, perturbado, las palabras crueles de sus compañeros aún resonaban en su mente. Se sentía impotente, incapaz de cambiar la situación, y la vergüenza lo ahogaba como un peso insoportable. Sus pensamientos estaban confusos, una mezcla de rabia, culpa y desprecio por sí mismo. De repente, el sonido del teléfono vibrando en su bolsillo lo sacó de ese estado de aturdimiento. Sacó el aparato, vio el nombre de Mariana Cruz en la pantalla y sintió un escalofrío. Mariana nunca llamaba a menos que fuera algo serio, y el tono preocupado de su voz al inicio del mensaje ya dejaba claro que algo andaba mal. «Lorenzo, necesito hablar contigo. Es sobre tu madre», comenzó Mariana, su voz cargada de una urgencia que Lorenzo captó de inmediato. Se enderezó, con el corazón latiendo acelerado. «¿Qué le pasó?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero ya sintiendo el pánico instalarse. Mariana respiró hondo antes de responder, y Lorenzo pudo escuchar el temblor en su voz. «Tu madre sufrió un accidente. Está en el hospital.
dijo Mariana. Cada palabra parecía un golpe para Lorenzo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y apenas logró encontrar palabras para responder. ¿Cómo sucedió?, preguntó Lorenzo con la voz entrecortada. Ya sentía el desespero apoderándose de él, pero necesitaba entender lo que había pasado. Mariana comenzó a explicar con un tono doloroso lo que había llevado a Catalina al hospital. Ella fue a una tienda, Lorenzo. Necesitaba comprar aguja e hilo para coser el vestido. El vestido que tú rasgaste, dijo Mariana, y esas palabras pesaron aún más sobre Lorenzo. Sintió el impacto de la culpa como si fuera un golpe en el estómago. Ella estaba regresando a casa cuando un coche la atropelló. El conductor no la vio cruzando, continuó Mariana, con la voz baja y llena de tristeza. Lorenzo apretó el teléfono contra su oído, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que Mariana estaba diciendo. ¿Y ella? ¿Cómo está?, preguntó, temiendo ya la respuesta. Mariana dudó por un momento, lo que solo aumentó la ansiedad de Lorenzo. Está gravemente herida, Lorenzo. Los médicos dicen que su estado es crítico. Hay hemorragias internas y los huesos de su pierna derecha están fracturados. No saben si va a sobrevivir, dijo Mariana con la voz quebrada, cargada de una angustia que Lorenzo nunca había escuchado antes. Sintió como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. El peso de la culpa cayó sobre Lorenzo con una fuerza aplastante. Sintió que su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por su rostro. Todo esto por mi culpa, pensó, con la mente inundada de arrepentimiento. Recordó el momento en que rasgó el vestido, la ira irracional que lo había consumido, y ahora sabía que eso había llevado a su madre a ese estado. Soy un monstruo, susurró para sí mismo, apenas capaz de creer lo que había hecho. El dolor de la culpa lo invadió por completo y se sintió como si estuviera hundiéndose en un abismo sin fin. Mariana, necesito verla. Voy al hospital ahora, dijo Lorenzo con la voz firme, aunque el desespero aún estaba presente. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarse allí parado mientras su madre luchaba por su vida. Ya voy en camino, Lorenzo. Encuéntrame allí. La situación es grave, pero ella va a necesitarte, respondió Mariana tratando de mantener la calma, aunque Lorenzo pudo percibir lo afectada que también estaba. Colgó el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo cómo el pánico crecía dentro de él, pero decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lorenzo se levantó rápidamente, limpiando las lágrimas que aún corrían por su rostro. No podía creer lo que había hecho, el dolor que le había causado a su madre. Cada paso que daba en dirección a la salida de la escuela parecía más pesado que el anterior, como si el peso de su culpa lo arrastrara hacia abajo. Tengo que arreglar esto, tengo que pedirle perdón, pensaba repetidamente mientras se dirigía a la parada de autobús. La culpa era un peso casi insoportable, pero sabía que no podía huir de esa responsabilidad. Mientras esperaba el autobús, Lorenzo comenzó a imaginar lo que le diría a su madre. ¿Cómo puedo pedir perdón por algo tan terrible?, se preguntaba, con el corazón oprimido por la duda y el dolor. Sabía que necesitaba ser fuerte, que su madre lo necesitaría, pero el miedo de no ser perdonado lo carcomía por dentro. ¿Y si no me perdona? ¿Y si es demasiado tarde? Estos pensamientos lo atormentaban, pero no tenía elección. Tenía que ir y enfrentar lo que fuera. Cuando el autobús finalmente llegó, Lorenzo subió rápidamente y se sentó en un asiento vacío. El camino hacia el hospital parecía interminable, y con cada segundo que pasaba, la angustia dentro de él solo aumentaba. Finalmente, el autobús llegó al hospital, y Lorenzo salió apresurado, casi corriendo hacia la entrada. Necesitaba verla. Necesitaba saber que aún había tiempo para enmendar su error. Al entrar en el hospital, sintió el fuerte olor a desinfectante y escuchó el sonido de los pasos apresurados y las voces bajas. Su corazón estaba acelerado y sentía el pánico crecer con cada paso que daba hacia la recepción. Sabía que ese sería el momento más difícil de su vida, pero estaba decidido a enfrentar todo por el bien de su madre. Lorenzo se acercó a la recepción y antes de que pudiera decir algo, vio a Mariana esperándolo con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación.
Lorenzo, ella está en la sala de cirugía. Los médicos están haciendo lo posible, pero... Mariana no necesitó terminar la frase. Lorenzo entendió la gravedad de la situación y sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. No sabía cómo iba a soportar el dolor y la culpa que lo invadían, pero sabía que tenía que ser fuerte por Catalina. «Solo quiero que ella esté bien», dijo con la voz apenas en un susurro, mientras se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. Algunas horas después, Lorenzo sintió un nudo en el corazón al ver al doctor Emiliano Morales acercarse. El médico, con una expresión seria y compasiva, extendió la mano para saludarlo, pero Lorenzo apenas pudo responder. Estaba atrapado en una espiral de ansiedad y miedo, temiendo lo que estaba por venir. «¿Eres el hijo de Catalina, verdad?», preguntó el doctor Morales, con una voz tranquila, tratando de suavizar el impacto de las noticias que sabía que tendría que dar. Lorenzo solo asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Cada segundo de espera era una tortura, y apenas lograba mantener la calma mientras esperaba las palabras del médico. «El estado de tu madre es muy grave», comenzó el doctor Morales, mirando a Lorenzo a los ojos. «La cirugía ha terminado, pero ahora necesitamos esperar para ver cómo va a reaccionar. Sufrió heridas internas graves, y la situación es delicada». Lorenzo sintió el peso de las palabras del médico como un golpe en el estómago. Sabía que la situación era mala, pero escuchar eso de la boca del médico hizo que la realidad se volviera aún más devastadora. «¿Ella va a estar bien?», preguntó con la voz temblorosa, como aferrándose a la última esperanza. La mirada del doctor Morales era grave, pero había una profunda compasión en sus ojos. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero hay algo más que necesitas saber», dijo, vacilando por un momento antes de continuar. Lorenzo frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir?», preguntó, mientras el miedo crecía dentro de él. El doctor Morales suspiró, entendiendo la dificultad del momento. «Tu madre, además de las heridas del accidente, está en una condición crítica debido a un cáncer terminal. Tiene un tumor en el cerebro que ha ido empeorando en los últimos meses», explicó, con una voz firme pero llena de empatía. Lorenzo abrió los ojos de par en par, la incredulidad mezclada con el shock. «¿Cáncer? Mi madre no tiene cáncer. Eso no puede ser verdad», exclamó, su mente negándose a aceptar la realidad. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo. El doctor Morales continuó, comprendiendo la reacción de Lorenzo. «He estado siguiendo los exámenes y el tratamiento de tu madre. Ella no quería que lo supieras. Catalina pidió mantenerlo en secreto, tratando de protegerte, pero con la situación actual pensé que era necesario que lo supieras. Eres hijo único, Lorenzo, y necesitas estar preparado», dijo el médico con un tono que mezclaba firmeza y compasión. Lorenzo sintió que el desespero se apoderaba de él. La noticia del cáncer de su madre fue como un golpe devastador, algo que nunca podría haber previsto. Comenzó a entender que todo el comportamiento de Catalina en los últimos meses, todos los sacrificios, todo tenía sentido ahora. «¿Cómo pude ser tan ciego?», pensaba mientras la culpa se mezclaba con la tristeza. Lorenzo permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente era un torbellino de emociones, pero la culpa era el sentimiento más fuerte. «Ella estuvo sufriendo todo este tiempo, y yo solo empeoré las cosas para ella», pensó, sintiéndose abrumado por la realidad que ahora lo rodeaba. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó en voz baja, sin saber cómo lidiar con la enormidad de la situación. El doctor Morales colocó una mano en el hombro de Lorenzo, ofreciéndole un apoyo silencioso antes de hablar. «Lo único que puedes hacer ahora es estar a su lado, darle el consuelo y el amor que necesita. Catalina es una mujer fuerte, pero va a necesitarte más que nunca», dijo con una seriedad que Lorenzo sintió como un peso profundo en su corazón. El doctor Morales se retiró después de la conversación, dejando a Lorenzo solo con sus pensamientos. Mariana, que había estado junto a Lorenzo todo el tiempo, se acercó y agradeció al médico por sus palabras de consuelo. «Gracias, doctor. Sé que tampoco fue fácil para usted», dijo con voz baja, pero llena de gratitud.
El doctor Morales asintió con la cabeza y se alejó, dejándolos solos en el pasillo del hospital. La atmósfera estaba cargada de tensión y tristeza, y Lorenzo sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer en un vacío sin fin. Mariana miró a Lorenzo con el rostro marcado por la preocupación. «Lorenzo, necesitamos hablar», dijo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Lorenzo y Mariana se habían dirigido a la cafetería del hospital, donde el ambiente era sombrío, reflejando el peso de la situación. Lorenzo apenas podía concentrarse en lo que lo rodeaba. Su mente estaba llena de pensamientos dolorosos y confusos. Mariana, sentada frente a él, mantenía la mirada baja, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Sabía que la conversación que estaban a punto de tener sería una de las más difíciles de su vida. El silencio entre ellos era denso, cargado de tristeza e incertidumbre. Lorenzo, incapaz de soportar más la tensión, finalmente rompió el silencio. «Mariana, ¿sabías que mi madre estaba enferma?», preguntó con la voz temblorosa. Mariana respiró hondo antes de comenzar a hablar, sus ojos llenos de pesar. «Lorenzo, he guardado este secreto por petición de tu madre. Catalina me pidió que no te dijera nada», comenzó con la voz cargada de un profundo dolor. «Tu madre fue diagnosticada con cáncer terminal hace algunos meses. Ella luchó contra esto en silencio, sin querer preocuparte, sin querer afectar tus estudios y tu graduación», continuó Mariana, con palabras que pesaban como plomo. Lorenzo cerró los ojos tratando de absorber la realidad de lo que acababa de escuchar. Cáncer terminal. Ella estaba muriendo, y yo ni siquiera lo sabía, pensó Lorenzo, mientras una ola de culpa lo invadía. Recordó cada discusión, cada momento en que se había distanciado de ella, y ahora todo tenía sentido. Ella debía habérmelo contado, no debería haber enfrentado esto sola, dijo con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Mariana extendió la mano para confortarlo, comprendiendo el peso que Lorenzo cargaba ahora. Ella no quería que tuvieras que lidiar con este dolor antes de tiempo. Catalina creía que podría aguantar hasta tu graduación, que después enfrentarían esto juntos, explicó Mariana, con la voz embargada por la tristeza. Sabía cuánto había costado a Catalina tomar esa decisión. Lorenzo sintió una mezcla de desesperación y arrepentimiento, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Y yo la traté tan mal. Rompí el vestido, le grité sin saber que estaba sufriendo todo este tiempo, murmuró Lorenzo, con las palabras saliendo como un lamento. Apenas podía soportar el dolor que sentía ahora, el dolor de haber fallado como hijo, de no haber percibido por lo que su madre estaba pasando. Ella solo quería protegerte, Lorenzo. Pensaba que podía ahorrarte este dolor, hasta que fuera absolutamente necesario, dijo Mariana, tratando de que Lorenzo entendiera el punto de vista de Catalina. Pero Lorenzo solo podía pensar en lo egoísta y ciego que había sido ante el sufrimiento de su madre. «Necesito cambiar, ser un mejor hijo», dijo Lorenzo, decidido. El peso en su corazón seguía ahí. «Ella te necesita, Lorenzo, más que nunca», respondió Mariana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al ver que Lorenzo finalmente estaba comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero creía que Lorenzo estaba listo para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Lorenzo y Mariana estaban sentados en la sala de espera del hospital, con una tensión entre ellos casi palpable. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto lleno de una ansiedad insoportable. Lorenzo no podía dejar de mirar el reloj en la pared, como si esperara que las noticias que tanto temía pudieran posponerse indefinidamente. «El doctor Morales dijo que sería mejor esperar un poco antes de intentar verla», dijo Mariana, intentando confortarlo, pero Lorenzo apenas la escuchaba. Su mente estaba fija en su madre, y el desespero por noticias lo consumía por completo. Finalmente, el doctor Morales apareció, pero la expresión grave en su rostro hizo que el corazón de Lorenzo se hundiera aún más. «Lorenzo, tu madre sufrió un empeoramiento repentino», comenzó el médico con voz tranquila pero cargada de preocupación. Lorenzo sintió que el pánico comenzaba a subir por su garganta, cada palabra del doctor Morales pesando sobre él como una sentencia.
Entró en coma, y el equipo médico está haciendo todo lo posible para estabilizarla, continuó el médico, pero las palabras parecían lejanas, casi irreales para Lorenzo. Sintió que el mundo giraba a su alrededor como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Con un nudo en la garganta, Lorenzo fue llevado a la habitación del hospital donde estaba Catalina. Ella parecía aún más frágil ahora, con sus heridas visibles, pero era su silencio lo que más lo torturaba. El monitor al lado de la cama emitía pitidos suaves, un recordatorio constante de la lucha que ella libraba por cada respiración. «Mamá, por favor, despierta», murmuró Lorenzo con la voz cargada de dolor. Se sentó junto a ella sosteniendo su mano con delicadeza, como si tuviera miedo de causarle más dolor. «Sé que estás cansada, pero te necesito. Necesito que luches por mí», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a correr silenciosamente por su rostro. Lorenzo pasó días al lado de la cama de Catalina, con su angustia creciendo a cada hora que pasaba. Hablaba con ella, aunque sabía que no podía responder, con la esperanza de que sus palabras pudieran, de alguna manera, alcanzar su espíritu. «Fui un idiota, mamá. No vi cuánto estabas sufriendo y solo causé más dolor», confesó, cada palabra cargada de arrepentimiento. No lograba apartar la culpa que lo consumía, y el silencio de Catalina solo aumentaba su sensación de desesperación. «Por favor, perdóname. Daría cualquier cosa por tenerte de vuelta», continuó, sosteniendo su mano con más fuerza como si temiera que se alejara aún más. En un momento de profunda desesperación, Lorenzo se arrodilló al lado de la cama de su madre y comenzó a orar. «Dios, nunca te he pedido nada, pero ahora estoy suplicando», susurró con la voz cargada de desespero. Sentía que esa era su última esperanza, el último hilo al que podía aferrarse. «Si permites que mi madre se recupere, prometo que la cuidaré, que la honraré como siempre lo mereció», dijo, con el corazón apretado por la intensidad de su súplica. Lorenzo sabía que, si su madre sobrevivía, haría todo lo posible para recompensar el amor y los sacrificios que ella siempre había hecho por él. Fue en ese momento, mientras Lorenzo estaba perdido en sus oraciones, que Alejandro Villanueva entró en el hospital. La llegada de su padre, a quien no veía desde hacía años, fue un choque. Lorenzo se levantó lentamente, con una mezcla de sorpresa y alivio reflejada en su rostro. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro miró a su hijo, con una expresión igualmente sorprendida y marcada por la preocupación. «Vine en cuanto me enteré. No podía estar lejos en este momento», respondió Alejandro con voz firme, pero cargada de emociones que había ocultado durante mucho tiempo. La presencia de Alejandro trajo una nueva dinámica a la situación. Lorenzo ahora sentía un extraño consuelo al tener a su padre cerca. «No sé qué hacer, papá», confesó Lorenzo, con la voz llena de vulnerabilidad. Alejandro colocó su mano en el hombro de Lorenzo, ofreciendo un apoyo silencioso. «Vamos a superar esto juntos, hijo. Catalina nos necesita ahora, y debemos ser fuertes por ella», dijo Alejandro con una voz firme pero suave, como si intentara transmitir una fuerza que él mismo luchaba por encontrar. Lorenzo sintió una mezcla de alivio y dolor, sabiendo que, a pesar de todo, no estaba solo en esta lucha. Mientras los dos hombres permanecían al lado de la cama de Catalina, Lorenzo hizo una última promesa en silencio. «Voy a luchar por ti, mamá, así como tú siempre luchaste por mí», pensó, decidido a no rendirse. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de incertidumbres, pero estaba determinado a hacer todo lo que estuviera a su alcance para traer de vuelta a su madre. Ahora, con Mariana y su padre a su lado, Lorenzo sentía que tenía el apoyo necesario para enfrentar cualquier desafío. Días después, Lorenzo estaba sentado junto a la cama del hospital, exhausto, pero lleno de esperanza. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, pero él se aferraba a la fe de que su madre, Catalina, despertaría. Mientras observaba su rostro pálido y frágil, sintió una ola de culpa, mezclada con una profunda necesidad de reparar todo lo que había hecho mal. «Mamá, por favor, despierta», susurró, sosteniendo su mano con delicadeza, como si sus palabras pudieran de alguna manera traerla de vuelta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Lorenzo notó un leve movimiento en los dedos de Catalina. Su corazón se aceleró y se inclinó más cerca, casi sin poder creer lo que veía. Lentamente, los ojos de Catalina comenzaron a abrirse, su expresión aún débil, pero lo suficiente como para que se formara una sonrisa al ver a Lorenzo. Sintió las lágrimas correr por su rostro al verla despierta, el alivio mezclándose con el amor que sentía por ella. «Mamá, estás de vuelta», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Catalina intentó hablar, pero sus fuerzas aún no eran suficientes para formar palabras. Aún así, la mirada que le dio decía todo lo que necesitaba ser dicho. Lorenzo, sosteniendo la mano de su madre con más firmeza, sintió la necesidad de expresar lo que llevaba en su corazón. «Mamá, te prometo que voy a cuidar de ti. Nunca más te voy a dejar de lado. Nunca más te haré sufrir», dijo con dificultad, pero con una sinceridad palpable. Sabía que este era el momento de cumplir la promesa que había hecho mientras ella estaba en coma. «Te voy a llevar a mi graduación, como siempre soñamos. Vas a estar allí a mi lado, y todos verán la madre maravillosa que eres», continuó, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin vergüenza de mostrar cuánto significaba eso para él. Mariana y Alejandro, que habían permanecido discretamente en la puerta, decidieron entrar, ofreciendo su apoyo en silencio. Mariana se acercó a Catalina, con el rostro iluminado por una sonrisa de alivio. «Catalina, estamos todos aquí por ti. Nos ocuparemos de todo, garantizando que te recuperes para estar presente en la graduación de Lorenzo», dijo con una voz suave, pero llena de determinación. Alejandro, por su parte, comenzó a organizar lo que sería necesario para que Catalina pudiera salir del hospital. «Vamos a preparar todo para que puedas estar allí, Catalina. Lorenzo te necesita a su lado en este momento especial», dijo con una voz firme, pero cálida, mientras hacía planes prácticos para que la salida fuera tranquila. En los días que siguieron, Mariana y Alejandro ayudaron a Lorenzo a preparar a Catalina para salir del hospital. Organizaron una silla de ruedas y cuidaron los detalles necesarios para garantizar que ella estuviera cómoda y segura. Con cada movimiento, Lorenzo sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. «No voy a fallarte de nuevo, mamá», pensaba mientras ajustaba la manta sobre las piernas de ella, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de finalmente poder hacer algo significativo por ella. El día de la graduación llegó, y el auditorio estaba lleno de estudiantes y sus familias. Lorenzo empujaba la silla de ruedas de Catalina por el pasillo, con el corazón latiendo aceleradamente. La presencia de ella allí a su lado era la realización de una promesa que nunca pensó que podría cumplir. Con la ayuda de Mariana y Alejandro, logró colocar la silla de ruedas de Catalina en el escenario. Lorenzo se detuvo, respiró hondo y con cuidado ayudó a su madre a levantarse, aunque solo fuera por unos momentos. «Vamos a hacer esto juntos, mamá», dijo, con la voz firme, pero llena de emoción. Catalina, con esfuerzo, logró ponerse de pie, apoyada en su hijo. El momento fue conmovedor y lleno de significado. Las personas en el auditorio se pusieron de pie en aplausos, emocionadas por la fuerza de Catalina y por el vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Lorenzo sintió una ola de orgullo y amor que lo llenó por completo. Los compañeros de Lorenzo reconocieron a Catalina y quedaron impactados al saber que ella era su madre, pero él los ignoró. Después de que Catalina volvió a sentarse en la silla de ruedas, Lorenzo tomó su diploma y miró al público, que seguía de pie y aplaudiendo. Sabía que ese era el momento para expresar todo lo que llevaba en su corazón, para mostrar a todos lo que esa mujer a su lado significaba para él. «Necesito hacer esto por ella, por todo lo que sacrificó por mí», pensó, sintiendo su corazón acelerarse mientras se acercaba al micrófono. Las palmas de sus manos estaban sudorosas, y respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos antes de comenzar. Cuando Lorenzo miró a la audiencia, vio los rostros atentos y emocionados de sus compañeros, profesores y más al fondo, amigos y familiares. La presencia silenciosa pero poderosa de su padre, Alejandro, y de Mariana le dio el valor que necesitaba. «Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy», comenzó con la voz ligeramente temblorosa pero firme.
pero especialmente quiero agradecer a mi madre, Catalina. Sin ella, no estaría aquí hoy. Las palabras salieron cargadas de una emoción sincera, que pronto contagió a la audiencia. Lorenzo hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse, pero sabía que debía continuar. Mi madre siempre ha sido una mujer fuerte, incluso en las situaciones más difíciles. Ella sacrificó todo por mí, muchas veces sin que yo me diera cuenta de cuánto estaba luchando. Continuó, con la voz ganando firmeza a medida que la emoción fluía. Miró a Catalina, quien, aunque débil, le devolvió la mirada con una sonrisa suave y amorosa. Hubo momentos en los que no pude entender por lo que ella estaba pasando, y, lamentablemente, dejé que mi propia vergüenza y egoísmo cegaran mi corazón. Cometí errores, herí a la persona que más amo en el mundo, y eso es algo con lo que tendré que vivir, admitió, con palabras que salían con dificultad, pero cargadas de una verdad que lo liberaba. Lorenzo sintió que el peso de la confesión se aliviaba un poco mientras miraba de nuevo a la audiencia. Pero hoy, al estar aquí a su lado, siento un orgullo inmenso de ser su hijo. Mi madre no es solo la razón por la que estoy aquí hoy. Ella es el motivo por el cual quiero ser una mejor persona cada día, dijo, con la voz embargada de emoción. Cuando Lorenzo terminó de hablar, la audiencia permaneció en silencio por unos instantes, absorbiendo el impacto de sus palabras. Luego, de repente, comenzaron a aplaudir. Primero de manera suave, pero pronto una ovación de pie se apoderó del auditorio. Catalina, con los ojos llenos de lágrimas, apretó la mano de Lorenzo con más fuerza. Estaba visiblemente emocionada, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Siempre supe que eras un buen hijo, Lorenzo», susurró ella, con una voz débil, pero llena de amor. Lorenzo se inclinó a su lado, colocando una mano en su rostro y secando sus lágrimas. «Te amo, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo», respondió, con una voz que reflejaba la reconciliación que finalmente había ocurrido. Después de la graduación, Lorenzo y Catalina llegaron a casa aún sintiendo la emoción en sus corazones. Lorenzo ayudó a su madre a acomodarse en el sofá con movimientos cuidadosos que reflejaban el profundo respeto y amor que sentía por ella. Catalina estaba visiblemente agotada, con el cansancio marcado en su rostro, pero la sonrisa que le dedicó a Lorenzo estaba llena de orgullo y felicidad. «Fuiste increíble hoy, hijo», dijo con una voz débil pero cargada de emoción. Lorenzo sintió una ola de gratitud y tristeza al mismo tiempo, sabiendo cuánto significaba ese momento para ella. Mariana y Alejandro, que los habían acompañado hasta la casa, observaron la escena con orgullo y un toque de melancolía. Sabían que Catalina estaba al límite de sus fuerzas, pero también que esa noche había sido una victoria personal para ella. Lorenzo, al ver la mirada orgullosa de ambos, se sintió reconfortado, aunque el peso de la situación comenzaba a apretar su corazón. Ella luchó tanto para estar aquí hoy, pensó mientras se sentaba a su lado, tratando de absorber cada segundo de ese momento que sabía era precioso. Catalina, con una sonrisa cansada, tomó la mano de Lorenzo y lo miró profundamente a los ojos. «Estoy tan feliz de haber estado contigo hoy. Era lo que más deseaba en los últimos meses», dijo con una voz suave, pero cada palabra cargaba un inmenso peso de significado. Luego se inclinó y besó la frente de Lorenzo, un gesto lleno de amor y orgullo. Lorenzo sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero se obligó a mantener la compostura, queriendo que ese momento fuera solo de alegría, a pesar del dolor que empezaba a surgir en su pecho. Poco a poco, la sonrisa de Catalina comenzó a desvanecerse, y Lorenzo notó que algo estaba cambiando. «Hijo, necesito decirte algo», comenzó, con la voz vacilante, como si estuviera reuniendo las últimas fuerzas para hablar. Lorenzo sintió el pánico formarse en su pecho, pero permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Estoy muy cansada, Lorenzo. La batalla contra esta enfermedad ha sido muy difícil, y hoy utilicé todas mis fuerzas para estar contigo en la graduación», confesó, con palabras cargadas de una ternura que solo una madre podría expresar. Lorenzo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La realidad de lo que ella estaba diciendo lo golpeó como una ola implacable. «Por favor, mamá»,
No hables así, suplicó Lorenzo, con las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Intentaba desesperadamente ocultar el desespero que crecía dentro de él, pero su voz temblorosa y sus ojos rojos de llanto revelaban la angustia que lo consumía. Te necesito. No me dejes aún. Quédate conmigo un poco más, pidió con la voz quebrándose por la intensidad de sus emociones. Catalina, con una suave y serena sonrisa, apretó su mano con cariño, como si intentara transmitir todo el amor que sentía por él en un solo gesto. Siempre has sido mi mayor alegría, Lorenzo, pero ahora es hora de que sigas adelante, de que busques tu felicidad, dijo ella, con una sabiduría que solo el amor profundo podía ofrecer. Lorenzo sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar esas palabras. Sabía que su madre se estaba despidiendo, y el pavor de perderla lo envolvía por completo. «Mamá, por favor, no te vayas», repitió ahora con la voz en un susurro desesperado. Sostuvo su mano con más fuerza, como si intentara impedirle que se fuera. «No sé qué voy a hacer sin ti», confesó con el miedo a lo desconocido aplastando su corazón. Catalina, con una mirada llena de compasión, usó sus últimas fuerzas para llevar la mano de Lorenzo a su rostro, acariciándolo con la suavidad de un adiós. «Vas a ser fuerte, Lorenzo. Siempre estaré contigo en cada paso que des», dijo, mientras sus palabras se desvanecían y el cansancio finalmente la vencía. Con un último suspiro, Catalina cerró los ojos y un semblante de paz se apoderó de su rostro. Lorenzo sintió que el desespero lo invadía mientras el cuerpo de su madre se volvía más pesado en sus brazos. «Mamá, por favor, no te vayas», susurró de nuevo, pero sabía en el fondo que ella ya se había ido. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por los sollozos silenciosos de Lorenzo, quien continuaba sosteniendo la fría mano de su madre. La realidad de la pérdida lo golpeó con fuerza, dejándolo sin aire, sin suelo, solo con el dolor profundo de saber que nunca más la vería sonreír, nunca más escucharía su voz. Mariana y Alejandro, que habían observado en respetuoso silencio, se acercaron lentamente con sus propias emociones a flor de piel. Mariana, con lágrimas en los ojos, puso su mano sobre el hombro de Lorenzo, ofreciendo un consuelo silencioso. Alejandro, visiblemente afectado, se colocó al lado de su hijo, pasándole el brazo alrededor. Lorenzo, aún abrazado al cuerpo de su madre, lloraba en silencio, sintiéndose desamparado ante la enormidad de la pérdida. «Te amo, mamá», murmuró con la voz entrecortada, como si esas palabras pudieran llegar a donde quiera que ella estuviera ahora. Con el corazón pesado, Lorenzo finalmente soltó la mano de Catalina, sintiendo como si una parte de él fuera arrancada. Sabía que necesitaría tiempo para aceptar la pérdida, para aprender a vivir sin la presencia física de su madre, pero también sabía que llevaría para siempre el amor y las enseñanzas que ella le había dejado. Lorenzo estaba sentado en el escritorio, rodeado de libros y documentos. La expresión en su rostro era una mezcla de tristeza y determinación, con los ojos fijos en una foto antigua de su madre, que ahora parecía ser su única compañía constante. Había pasado los últimos días revisitando las memorias, desde la graduación hasta las últimas palabras de Catalina, tratando de encontrar un camino para seguir adelante. Lorenzo estaba inmerso en pensamientos sobre la pérdida de su madre y el profundo impacto que había dejado en su vida. Ella fue tan fuerte, incluso en los momentos más difíciles, pensaba, recordando la sonrisa cansada pero orgullosa que Catalina había mostrado en la noche de la graduación. «No puedo dejar que todo esto sea en vano», reflexionó, sintiendo la necesidad de hacer algo significativo en respuesta a todo lo que habían vivido juntos. La idea de seguir una carrera en medicina, algo que antes nunca había considerado, comenzó a tomar forma en su mente. «Voy a convertirme en médico y ayudaré a personas como mi madre», decidió con la convicción que nace del dolor transformado en propósito. Lorenzo comenzó a prepararse para esta nueva jornada, sabiendo que sería larga y desafiante, pero decidido a honrar la memoria de su madre. Pasó horas investigando sobre cursos, universidades y lo que sería necesario para convertirse en oncólogo. Cada nueva información lo hacía sentirse más cerca de su objetivo. «Voy a hacer esto por ti, mamá»,
Dedicaré mi vida a ayudar a aquellos que enfrentan esta terrible lucha, se prometió a sí mismo, sintiendo una mezcla de tristeza y renovada determinación. Sabía que este era el camino correcto y que de alguna manera esto traería paz a su corazón herido. Mientras Lorenzo estaba inmerso en sus planes, Mariana Cruz tocó a la puerta de su casa. Ella había sido un pilar de apoyo para Lorenzo durante todo el proceso de duelo, y ahora más que nunca sentía la necesidad de estar a su lado. ¿Puedo entrar?, preguntó suavemente, sabiendo que Lorenzo estaba en un momento delicado. Él levantó la vista y le dio una pequeña sonrisa haciendo un gesto para que entrara. Claro, Mariana, estaba pensando en cómo podría seguir adelante, dijo, con una calma que sorprendió a ambos. Mariana se sentó a su lado, notando los libros y documentos esparcidos sobre la mesa. Veo que ya comenzaste a planear tu futuro, comentó, con un tono de admiración. Lorenzo asintió, sintiéndose agradecido por la presencia de ella. Mariana expresó su admiración por la decisión de Lorenzo y ofreció su ayuda para la transición a la Facultad de Medicina. Estás haciendo algo increíble, Lorenzo. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo ella con una voz llena de cariño y respeto. Lorenzo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esas palabras, pero se mantuvo firme. Siento que es lo único que puedo hacer ahora. Quiero ayudar a las personas a luchar como lo hizo mi madre, y sé que con tu apoyo podré alcanzar ese objetivo, respondió con una voz cargada de gratitud. Mariana sonrió, conmovida por la madurez y determinación de Lorenzo. Estaré aquí para lo que necesites, en cada paso de este camino, prometió, reforzando el lazo de amistad y apoyo entre ellos. Alejandro Villanueva, el padre de Lorenzo, también estaba presente, ofreciendo su apoyo y aliento. Después de años de una relación distante, la pérdida de Catalina había acercado a los dos de una manera inesperada. Sé que cometí muchos errores, Lorenzo, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, para lo que necesites, dijo Alejandro con una voz llena de sinceridad que Lorenzo nunca había escuchado antes. Lorenzo miró a su padre, sintiendo una mezcla de emociones. Lo sé, papá, y agradezco que estés aquí ahora. Eso significa mucho para mí, respondió, con una aceptación que solo el tiempo y el dolor podrían haber traído. La reconciliación entre padre e hijo era un paso importante, y Lorenzo sabía que, con el apoyo de Alejandro, no estaría solo en esta nueva jornada. Con el apoyo de Mariana y Alejandro, Lorenzo comenzó a sentirse más seguro respecto al futuro. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba preparado para enfrentarlos. Voy a hacer esto por ella y por todos los que enfrentan esta batalla, pensó, mientras continuaba planificando los próximos pasos. El dolor de la pérdida aún estaba presente, pero Lorenzo ahora lo usaba como combustible para su determinación. No quería que la muerte de su madre fuera solo una tragedia. Quería transformarla en algo positivo, en algo que pudiera marcar la diferencia en la vida de otras personas. Al día siguiente, en un lugar distante de allí, el día aún no había despertado por completo cuando Marina abrió los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad ya pulsando en sus sienes. La suave luz del amanecer se colaba por las rendijas de la ventana, iluminando su modesta habitación. El reloj al lado de la cama indicaba que todavía era muy temprano, pero Marina sabía que el tiempo nunca estaba a su favor. Con un suspiro, se levantó de la cama, el colchón hundiéndose levemente bajo su peso, mientras apartaba la manta delgada. Cada movimiento era meticulosamente calculado para no despertar a Benito, que aún dormía serenamente en la habitación contigua. Quería darle el máximo descanso posible antes de enfrentar otro día que, como tantos otros, prometía ser arduo. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, brindando un consuelo efímero. Marina, mientras removía el café con una cuchara que ya había visto mejores días, pensaba en las cuentas acumuladas sobre la mesa. La electricidad, el alquiler, la comida, todos los días eran una lucha constante para equilibrar el poco dinero que ganaba como limpiadora con las necesidades de su hijo. ¿Se daría cuenta Benito si empezáramos a comer menos carne? Pensó sintiendo una punzada de culpa. Marina sabía que la alimentación era esencial para la salud del niño, pero a veces
la escasez se hacía presente de manera ineludible. Sus pensamientos oscilaban entre el miedo a no poder proveer lo necesario para Benito y la determinación de nunca dejar que él sintiera la falta de algo esencial. Con el café listo, Marina sirvió una taza para sí misma y otra para Benito, esperando que el aroma caliente lo despertara suavemente. Sabía que no podía darse el lujo de permitir que él durmiera más de lo necesario. Había horarios que cumplir, tanto en la escuela como en el trabajo, y la vida no esperaba por nadie. Mientras removía la papilla que preparaba para Benito, los pensamientos de Marina se centraron en la fragilidad del niño. Él necesita vitaminas, pero ¿cómo puedo pagarlas?, ponderó mientras observaba la sustancia espesa burbujear en la vieja cacerola. El deseo de proporcionar más a Benito era casi tan intenso como el amor que sentía por él. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, no podía permitir que él supiera lo difícil que era mantener las apariencias. Finalmente, el día comenzó a clarear, y Benito apareció en la puerta de la cocina, aún somnoliento, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. Marina se giró hacia él con una sonrisa que escondía la inquietud en su pecho. «Buenos días, mi amor», dijo intentando imprimir en su voz una ligereza que no sentía completamente. Benito respondió con una sonrisa tímida y se sentó a la mesa donde la papilla lo esperaba. Marina observó a su hijo con atención, buscando señales de cansancio o debilidad. Parecía estar bien, pero el constante temor de que algo pudiera estar mal con su salud la atormentaba. Mientras Benito comía, Marina trató de apartar esos pensamientos, concentrándose en el presente. «Hoy será un buen día, Benito», afirmó, más para sí misma que para él, intentando inyectar un poco de optimismo en la rutina matinal. Pronto, era hora de salir. Marina ayudó a Benito a ponerse el uniforme escolar, ajustando la corbata con un cariño que reflejaba todo el amor que sentía por él. «Sabes que te amo más que a nada en este mundo, ¿verdad?», dijo mirándolo a los ojos, y él asintió con la cabeza. La mirada de Benito, tan llena de confianza e inocencia, era lo que le daba fuerzas a Marina para continuar, incluso en los días más difíciles. Sabía que tenía que ser fuerte por él, porque él era todo lo que tenía. Al salir de casa, el sol ya comenzaba a asomarse en el horizonte, prometiendo un día caluroso. Marina sostenía firmemente la mano de Benito mientras caminaban por las calles del vecindario. Cada paso era un recordatorio silencioso de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. «Necesito encontrar una forma de ganar más dinero», pensaba, mientras observaba a Benito saltar sobre los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Cada día que pasaba las necesidades aumentaban, y Marina sabía que no podía seguir dependiendo únicamente de lo que ganaba como limpiadora. Cuando llegaron a la escuela, Marina se agachó para quedar a la altura de Benito. «Hoy, si alguien te pregunta qué quieres ser cuando crezcas, diles que puedes ser lo que quieras, porque yo te voy a ayudar a llegar allí», dijo, con la voz firme, pero llena de emoción. Benito sonrió y entró en la escuela, mientras Marina lo observaba sintiendo el corazón apretado de orgullo y preocupación. Sabía que tenía que ser fuerte, por él y para él. Después de dejar a Benito en la escuela, Marina se dirigió al trabajo. El camino hasta la pequeña oficina donde trabajaba era siempre el mismo, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Al entrar al edificio, fue recibida por el mismo silencio de siempre, interrumpido solo por el sonido de sus pasos en el suelo de azulejos. Marina se puso el delantal y tomó los productos de limpieza, preparándose para otro día extenuante. «Algún día saldré de aquí», se dijo mientras comenzaba a limpiar las mesas y barrer el suelo. La rutina era ardua y el cansancio constante, pero Marina sabía que no podía dejarse abatir. «Necesito continuar, necesito más fuerza», pensaba, mientras frotaba con vigor las manchas persistentes que parecían nunca desaparecer, reflejando los desafíos de su propia vida. El trabajo físico era pesado, y Marina sentía los músculos protestar a cada movimiento, pero lo que más la desgastaba eran las preocupaciones financieras que nunca la dejaban en paz. Cada cuenta sin pagar, cada necesidad de Benito que no podía atender, todo eso pesaba en su mente, haciendo el trabajo aún más difícil. ¿Será que algún día esto mejorará?
Se preguntaba mientras organizaba los papeles en la mesa de uno de los jefes, imaginando cómo sería vivir sin esa constante preocupación. Cuando finalmente terminó su turno, Marina sintió un alivio momentáneo al salir del edificio, pero sabía que el día aún estaba lejos de terminar. Todavía tenía que recoger a Benito en la escuela y, claro, pensar en cómo estirar el poco dinero que tenía hasta fin de mes. En el camino a la escuela, sus pensamientos volvieron nuevamente a Benito. Él merece mucho más de lo que puedo ofrecerle, pensaba, mientras sus pies la llevaban automáticamente al encuentro de su hijo. Marina siempre intentaba esconder sus preocupaciones de Benito, pero por dentro se culpaba por no poder proporcionarle todo lo que necesitaba. Cuando encontró a Benito a la salida de la escuela, la sonrisa de él fue suficiente para aliviar parte del peso que sentía. «Hola, mi amor», dijo agachándose para abrazarlo. «¿Cómo fue tu día? Cuéntame todo». Mientras caminaban de regreso a casa, Benito hablaba con entusiasmo sobre las actividades de la escuela, los amigos y lo que aprendieron. Marina escuchaba con atención, intentando absorber cada momento de felicidad que la voz de su hijo traía. «Necesito hacer todo lo que pueda para que siga sonriendo así», pensó decidida. Siguieron caminando por las calles del barrio, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados. Marina sostenía la mano de Benito con fuerza, como si ese contacto físico pudiera protegerlos de todas las adversidades que la vida les imponía. Cuando llegaron a casa, Benito pidió acompañar a Marina al mercado, pero ella, con una sonrisa gentil, inventó una excusa. «Estás cansado, mi amor, y el mercado está aquí cerca. No me tomará nada de tiempo. Quédate aquí y descansa un poco, ¿de acuerdo?» Benito, aunque reacio, aceptó. Marina sabía que no podía llevarlo consigo, pues no soportaría verlo deseando cosas que ella no podía comprar. Cuando se aseguró de que Benito estaba distraído con sus juguetes, Marina salió de casa, con el peso de la responsabilidad una vez más aplastando sus hombros. En el mercado, Marina caminaba por los pasillos con una mirada atenta, eligiendo solo lo esencial. Contaba mentalmente el valor de cada artículo, preocupada por no exceder el límite de lo que podía gastar. «Si llevo menos arroz, tal vez pueda comprar un poco de carne», ponderaba, mientras sus ojos recorrían los estantes. Con cada elección, Marina sentía una punzada de dolor, sabiendo que cada artículo rechazado significaba menos para Benito. Cuando finalmente pasó por la caja, el total la dejó aliviada por no haber excedido el presupuesto, pero también profundamente entristecida por la escasez de las compras. De regreso a casa, el sol ya se había puesto, y la calle comenzaba a oscurecerse. Marina cargaba las bolsas con dificultad, el peso físico siendo menor que el peso emocional que sentía. Fue entonces que, al doblar una esquina, vio un tumulto más adelante. Su corazón se aceleró y ella apresuró el paso, temiendo lo peor. Cuando se acercó, vio a un anciano caído en el suelo, rodeado por unas pocas personas que observaban pero no hacían nada. Sin dudarlo, Marina dejó caer las bolsas y corrió hacia él. El hombre estaba inconsciente, y Marina notó que había sido atropellado. El auto, probablemente responsable del accidente, ya no estaba allí. «Alguien tiene que ayudar a este hombre», gritó, mientras buscaba el celular en su bolso para llamar a una ambulancia. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, Marina sostenía la mano del anciano, intentando calmarlo, aunque él estuviera inconsciente. «Sé lo que es necesitar ayuda y no tener a nadie cerca», pensaba, sintiendo una conexión inesperada con el hombre caído frente a ella. El tiempo parecía alargarse, y cada segundo aumentaba la ansiedad de Marina. Cuando finalmente llegó la ambulancia, acompañó al anciano al hospital, su mente una mezcla de preocupaciones sobre su propia situación financiera y el destino de aquel hombre desconocido. ¿Tendrá familia? ¿Alguien que lo cuide?, pensaba Marina, sintiendo una profunda compasión. En el hospital, mientras los médicos llevaban al hombre adentro, Marina se encontró sola en la sala de espera, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. «Este hombre podría ser cualquiera de nosotros», pensaba, sintiendo la ironía de la situación. Ella,
que apenas podía sostenerse a sí misma y a Benito, estaba allí, preocupada por un desconocido. Pero Marina sabía que no podía simplemente dar la espalda. Tenía un buen corazón, incluso cuando el mundo parecía no tener piedad de ella. El reloj en la pared indicaba que ya era de noche, y Marina sabía que necesitaba volver a casa. Pero antes de irse, decidió que volvería al día siguiente para ver cómo estaba el anciano. Ya haría esto por cualquiera, y espero que alguien hiciera esto por mí si alguna vez lo necesitara, pensó mientras se preparaba para salir del hospital y enfrentar la oscura noche, sola. A la mañana siguiente del atropello, Marina se despertó con un peso en el pecho. Los recuerdos del día anterior aún estaban frescos en su mente, especialmente la imagen de aquel anciano inconsciente en medio de la calle. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que sucedió. Tan pronto como Benito salió para la escuela, Marina decidió ir al hospital, esperanzada de que el hombre hubiera sobrevivido la noche. La caminata hasta el hospital fue rápida, pero cada paso iba acompañado de una creciente ansiedad. ¿Se recuperará? ¿Y si no puede superar esto?, pensaba Marina, sintiendo un nudo en el corazón. Sabía que la justicia para aquel hombre sería difícil de alcanzar, ya que el culpable huyó sin dejar rastro. Pero lo que él necesita ahora es recuperar la conciencia, aferrarse a la vida, reflexionaba mientras pasaba por la entrada del hospital. En el hospital, el ambiente era familiar, pero no menos opresivo. El olor a antiséptico mezclado con el aire acondicionado frío le provocaba una extraña mezcla de confort e incomodidad. Marina caminó por los pasillos hacia la habitación del anciano, que descubrió se llamaba Teobaldo, con el corazón pesado. Cuando finalmente llegó a la habitación, encontró a Teobaldo aún inconsciente, su cuerpo inmóvil en la cama blanca. Los sonidos de los aparatos médicos monitoreando sus signos vitales eran lo único que rompía el silencio sepulcral de la habitación. Marina se acercó despacio, mirando el rostro pálido y arrugado del hombre que, ahora, parecía tan frágil. ¿Será que podrá superar esto?, se preguntaba, con la mirada fija en las facciones serenas pero cansadas de Teobaldo. Marina se sentó al lado de la cama, sosteniendo la fría mano de Teobaldo, sintiendo la inexplicable conexión que se había formado entre ellos desde el accidente. No sabía por qué, pero sentía una responsabilidad por aquel hombre. Debería seguir acompañando esto, decidió, con su voz interior cargada de una determinación que no podía ignorar. Alguien tiene que estar aquí para él cuando despierte, si despierta. Sabía que no tenía ninguna obligación de seguir volviendo al hospital, pero algo en su corazón le decía que debía hacerlo. Tal vez era el hecho de que la persona que lo atropelló huyó, dejándolo solo y sin justicia. Marina sabía lo que era sentirse desamparada, y no podía soportar la idea de que Teobaldo despertara y no tuviera a nadie a su lado. Pasaron semanas, y Marina continuó visitando a Teobaldo regularmente, siempre esperando que en cada nueva visita él estuviera consciente. Sin embargo, en cada visita se encontraba con el mismo escenario: Teobaldo aún inconsciente, luchando por sobrevivir. En una de esas visitas, al abrir la puerta de la habitación, Marina sintió un escalofrío al ver a un hombre de traje oscuro parado al lado de la cama de Teobaldo. Parecía fuera de lugar en ese ambiente, con su postura rígida y expresión impasible. Marina vaciló en la entrada, sintiendo una oleada de nerviosismo invadirla. ¿Quién es este hombre?, pensó, tratando de entender su presencia allí. Tomás, como el hombre se presentó, se giró hacia Marina con una sonrisa educada pero distante. «Debe ser Marina», dijo él con una voz controlada y llena de subtexto. «He oído que fuiste tú quien encontró a Teobaldo. Me gustaría agradecerte por eso». Aunque sus palabras eran de gratitud, había algo en su tono que incomodaba a Marina. Parecía medir cada palabra, cada gesto, como si tuviera algo que ocultar. Marina intentó ocultar su incomodidad, pero la sensación de que algo estaba mal crecía dentro de ella. «Es un placer ayudar», respondió ella, manteniendo su voz lo más calmada posible, mientras sus ojos no se apartaban de los de Tomás. «Quería saber si ha mostrado alguna mejoría», continuó, intentando descubrir más sobre la situación. Tomás negó con la cabeza lentamente, con una mirada seria.
Lamentablemente, no. Sigue inconsciente y los médicos no están seguros de cuándo, o si, despertará. Marina sintió un escalofrío al escuchar eso. La situación de Teobaldo era grave, y cada día que pasaba sin mejoría parecía disminuir sus posibilidades de recuperación. Me gustaría seguir de cerca su caso si es posible, dijo Marina, sintiendo la necesidad de justificarse. No sé por qué, pero siento que debo estar aquí cuando él despierte, si es que despierta. Tomás observó a Marina por un momento, como si estuviera tratando de evaluar sus intenciones. Eso es loable, Marina, respondió él, aunque su tono aún llevaba esa nota de desconfianza. Teobaldo es una persona importante, y es bueno saber que tiene a alguien como tú, incluso sin conocerlo. La curiosidad de Marina comenzó a crecer y no pudo evitar hacer más preguntas. ¿Lo conoces bien? No sabía que él tenía familia, dijo, esperando que Tomás revelara algo más sobre el hombre al que había tomado afecto. Tomás asintió, cruzando los brazos mientras hablaba. Sí, conozco a Teobaldo desde hace muchos años. Él es el fundador de una gran empresa, una de las más respetadas en la ciudad. Yo soy su representante, encargándome de los negocios mientras él está indispuesto. Marina se sorprendió con esa revelación. ¿Una empresa? ¿Y dónde está esa empresa?, preguntó, tratando de no sonar demasiado curiosa. Tomás esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Está en el centro de la ciudad. Si alguna vez quieres visitarla, puedo organizar una visita para ti, dijo él. Pero Marina notó que su oferta no parecía genuina. Era como si él estuviera tratando de mantener las apariencias sin realmente querer que ella se involucrara. Después de esa conversación, Tomás se despidió de Marina y salió de la habitación, dejándola sola con Teobaldo una vez más. Sin embargo, algo en la salida de Tomás llamó la atención de Marina. Lo vio tomar su teléfono celular y hacer una llamada mientras caminaba por el pasillo. Sí, las cosas están bajo control. No, nadie sospecha nada. Lo escuchó decir en un tono bajo, pero lo suficientemente claro para que Marina captara el contenido. Su corazón se aceleró y una sensación de malestar la invadió. ¿Qué quiere decir con eso?, pensó, sintiendo que Tomás podría estar ocultando más de lo que estaba dispuesto a admitir. La desconfianza comenzó a tomar forma en su mente, y Marina decidió que necesitaba descubrir más sobre las verdaderas intenciones de Tomás. No podía ignorar la corazonada de que algo estaba mal. Con el paso de los días, Marina no podía sacar a Tomás de su cabeza. El comportamiento de él, la manera en que parecía estar controlando la situación, la inquietaba. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Fue entonces cuando decidió ir a la empresa de Teobaldo, el lugar que Tomás mencionó. Era una idea arriesgada, pero Marina sentía que necesitaba entender mejor quién era Tomás y qué estaba realmente haciendo. A la mañana siguiente, Marina se arregló lo mejor posible y tomó un autobús hacia el centro de la ciudad. Cuando llegó al edificio de la empresa, se sintió inmediatamente fuera de lugar. El lugar era imponente, con grandes ventanales y una recepción lujosa que parecía de otro mundo en comparación con su realidad. Marina entró al edificio, sintiendo las miradas curiosas de los empleados a su alrededor. Sabía que su presencia allí no pasaba desapercibida. Cada paso que daba iba acompañado de un creciente sentimiento de inadecuación. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba, intentando mantener la calma. Sin embargo, lo que más la incomodaba era el hecho de que algo no parecía correcto. Las personas en el edificio actuaban de manera extraña, como si estuvieran siempre en alerta, y eso solo aumentaba la desconfianza de Marina. Se acercó a la recepción, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre mayor la abordó. Se presentó como Raimundo, un viejo amigo de Teobaldo. «Debes ser Marina», dijo él, con una sonrisa que parecía sincera. «He oído hablar de ti. Fuiste tú quien ayudó y acompañó a Teobaldo después del accidente, ¿verdad?». Marina sintió alivio al escuchar las palabras de Raimundo. Finalmente, alguien que parecía confiable. Se sentaron en un café cercano, donde Raimundo comenzó a contar sobre sus propias sospechas en relación con Tomás. «Teobaldo siempre desconfió de Tomás», dijo Raimundo bajando la voz.
Él pensaba que Tomás estaba tramando algo, pero no tuvo tiempo de descubrir qué. Este accidente... No lo sé, Marina, pero algo no huele bien. Marina se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. La presencia de Raimundo parecía confirmar sus propias sospechas. ¿Crees que podría estar involucrado en el accidente?, preguntó, casi sin querer escuchar la respuesta. Raimundo suspiró, mirando el café en su taza. No puedo decirlo con certeza, pero una cosa es segura. Debes estar alerta, Marina. Algo grande está sucediendo y creo que estás en medio de todo esto, sin siquiera darte cuenta. De vuelta en el hospital esa noche, Marina no podía apartar las palabras de Raimundo de su mente. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Entonces, decidió obtener acceso a los documentos médicos de Teobaldo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Usando la excusa de que era una pariente lejana, Marina consiguió que la enfermera a cargo le diera acceso a algunos papeles. Cuando comenzó a hojear los documentos, su corazón se aceleró. Encontró notas sobre intentos de cambio en el equipo médico, todas firmadas por Tomás. ¿Qué está tratando de hacer?, pensaba Marina, sintiendo la urgencia de la situación. Ahora más que nunca, estaba segura de que Tomás tenía una agenda oculta, algo que podría poner en riesgo la vida de Teobaldo. Al salir del hospital, la noche ya había caído, y las luces de la ciudad brillaban intensamente en el cielo oscuro. Marina sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero por alguna razón sentía que no podía retroceder. Teobaldo confió en mí de alguna manera, y no puedo permitir que algo malo le suceda, pensó, decidida. Miró una última vez hacia el hospital antes de irse, sabiendo que esta historia apenas comenzaba y que estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Tomás se dirigió a la sala de reuniones de la empresa de Teobaldo con un aire de confianza que cultivaba cuidadosamente. El edificio imponente, con sus ventanas de cristal reflejando el brillo del sol matutino, parecía ser el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Al entrar en la sala, fue recibido por las miradas ansiosas de los directores, todos esperando sus próximas palabras. Tomás sabía que la clave del éxito estaba en cómo presentaría la situación. «Señores, gracias por estar aquí», comenzó su voz suave pero llena de autoridad. Caminó lentamente hasta el centro de la sala, permitiendo que la tensión se acumulase. «Estamos en tiempos difíciles», continuó. «Teobaldo está, como todos sabemos, incapacitado, y la empresa necesita un liderazgo firme para navegar por estas aguas turbulentas». Tomás hizo una pausa, observando atentamente la reacción de los directores. Sabía que la mención de la incapacidad de Teobaldo era un golpe certero. Los directores intercambiaron miradas preocupadas, algunos asintiendo lentamente, mientras otros fruncían el ceño, ponderando las implicaciones de lo que él estaba a punto de sugerir. «Por eso propongo que vendamos una parte significativa de los activos de la empresa», anunció Tomás, con una voz ahora más firme, como si esa fuera la única solución lógica. Sabía que la idea de vender parte de la empresa sería recibida con resistencia, pero también sabía que podía manipular a estos hombres a su favor. Es el único camino para garantizar la estabilidad de la empresa en medio de esta crisis, completó con una expresión que combinaba preocupación y convicción. Uno de los directores, un hombre mayor con gafas gruesas, se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Tomás. «¿Estás seguro de que Teobaldo estaría de acuerdo con esto?», preguntó con una voz cargada de escepticismo. Tomás, sin perder la compostura, sonrió levemente. «Señor, Teobaldo no está en condiciones de tomar decisiones en este momento», respondió con un tono más serio ahora. «Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la empresa sobreviva. Él confió en nosotros para tomar estas decisiones difíciles en momentos como este». Las palabras de Tomás sonaron como un veredicto, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver que había sembrado la duda en la mente de los directores. En el fondo, Tomás estaba seguro. Sabía que Marina no sería un obstáculo. «Ella es solo una mujer común, sin influencia», pensó, despreciando cualquier posibilidad de que pudiera interferir en sus planes. Para él, Marina era insignificante.
alguien fácilmente manipulable o, en el peor de los casos, prescindible. Tomás continuó presionando a los directores, utilizando toda su habilidad de persuasión. En poco tiempo logró lo que quería. La mayoría estuvo de acuerdo en seguir adelante con la venta de los activos. «Estamos haciendo lo que es necesario», concluyó Tomás, con una expresión de satisfacción. Al salir de la sala de reuniones, sentía que todo estaba yendo según lo planeado. Mientras tanto, en el hospital, Marina estaba haciendo su visita diaria a Teobaldo. Entró en la habitación como siempre, con una sensación de tristeza al ver al hombre aún inconsciente, postrado en la cama, con la vida pendiendo de un hilo. Se acercó a la cama, ajustando la sábana y murmurando palabras suaves de aliento, aunque sabía que él no podía escucharla. Ese día, sin embargo, algo llamó su atención. Un sobre, parcialmente escondido entre los documentos médicos al lado de la cama. Marina dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomó el sobre y al abrirlo encontró una serie de papeles que parecían registros de transacciones financieras. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas y lo que vio la dejó helada. Esto es ilegal, pensó mientras leía sobre una transferencia de activos que no parecía correcta. El miedo comenzó a crecer dentro de ella. Marina se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. «Necesito contarle esto a Raimundo», decidió, sintiendo el corazón latir acelerado. Sabía que esos documentos eran peligrosos y que si Tomás se enteraba de que los había encontrado, las consecuencias podrían ser terribles. Pero lo que más la asustaba era la posibilidad de que Teobaldo estuviera siendo víctima de una trama aún más compleja de lo que pensaba. «Él necesita despertar, necesita saber lo que está sucediendo», pensó, apretando los documentos contra su pecho. Marina sabía que se estaba involucrando en algo peligroso, pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Esa noche, mientras estaba en casa, Marina apenas podía descansar. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Teobaldo, Tomás y lo que significaban esos documentos. Fue entonces cuando, de repente, alguien golpeó la puerta. El corazón de Marina casi se detuvo. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensó, sintiendo una oleada de pánico. Al abrir la puerta, allí estaba Tomás con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo más en sus ojos, algo que Marina no lograba definir. «Buenas noches, Marina», comenzó él, entrando sin ser invitado. «Sé que estás muy involucrada en la recuperación de Teobaldo, y lo aprecio, de verdad, pero tal vez sea hora de que des un paso atrás». Tomás entonces sacó un fajo de dinero de su bolsillo, colocándolo sobre la mesa de manera deliberada. «Aquí tienes algo para ayudarte, para que no tengas que preocuparte por el futuro, ¿entiendes?», dijo él, con un tono que intentaba ser amistoso, pero cargado de una amenaza velada. Marina miró el dinero, sintiendo una mezcla de indignación y repulsión. «¿Crees que puedo ser comprada, Tomás?», respondió con una voz firme a pesar del miedo que sentía. «Sé lo que estás haciendo, sé sobre las transacciones ilegales, y no me quedaré callada». Tomás entrecerró los ojos, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «Estás cometiendo un gran error, Marina», dijo él, con una voz ahora baja y peligrosa. «Piensa en lo que es mejor para ti y tu hijo». Marina sintió la sangre hervir en sus venas. «Sé muy bien lo que es mejor para mí y para Benito, y definitivamente no es aceptar dinero sucio para quedarme callada», dijo ella con una rabia controlada. Tomás la observó por un momento, antes de recoger el dinero y salir de la casa, sin decir una palabra más. Cuando él finalmente se fue, Marina se dejó caer en el sofá, exhausta, pero aliviada por haber resistido la tentación. «No dejaré que nos amenace», pensó, decidida a luchar hasta el final. Pero lo que no esperaba era que su batalla apenas estuviera comenzando. A la mañana siguiente, Benito comenzó a sentirse mal. El niño, que generalmente era tan animado y lleno de energía, ahora estaba abatido, con fiebre alta y sin fuerzas. Marina entró en pánico. «Esto no puede estar pasando ahora», pensó, mientras corría para vestirlo y llevarlo al hospital. La preocupación por Benito borró momentáneamente la amenaza de Tomás de su mente. Cuando llegaron al hospital,
Marina apenas podía contener las lágrimas al ver el estado de su hijo. «Por favor, alguien ayude a mi hijo», imploró a los médicos mientras sostenía la mano de Benito, que estaba pálido y sudando. Las horas siguientes fueron una maraña de exámenes y esperas interminables. Marina estaba desesperada. Sentada en la sala de espera, sabía que Benito necesitaba tratamiento, pero el dinero que no tenía ahora, se estaba convirtiendo en un obstáculo insoportable. Fue entonces cuando el pensamiento de Tomás le vino a la mente. ¿Y si hubiera aceptado ese dinero?, pensó con culpa. Pero la idea de venderse a un hombre como Tomás la hacía sentirse enferma. «No, necesito encontrar otra manera», decidió, negándose a someterse. Marina sabía que tenía que ser fuerte por Benito, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Sin embargo, la realidad de su situación era abrumadora. Marina comenzó a sentir que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pensó en Teobaldo, aún en el hospital inconsciente, y en Tomás, que probablemente estaba planeando algo más, y se sintió completamente sola. Pero entonces una idea le vino a la mente: Raimundo. Él era su última esperanza. Marina sabía que tenía que contarle a Raimundo sobre el soborno y los documentos que había encontrado. Él podría ayudarla a salvar a Teobaldo y, quién sabe, hasta encontrar una manera de cuidar de Benito. «No puedo rendirme ahora», pensó, decidida a luchar hasta el final. Marina logró encontrarse con Raimundo en un café cercano al hospital esa tarde. Estaba exhausta, con profundas ojeras y el corazón pesado de preocupación, pero sabía que no podía permitirse flaquear. Cuando Raimundo llegó, inmediatamente le contó todo, sobre el soborno, los documentos y sobre cómo Tomás estaba tratando de tomar el control de todo. Raimundo la escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. «Sabía que Tomás estaba tramando algo», dijo finalmente, con una voz cargada de determinación, «pero no sabía que era tan grave. Marina, hiciste lo correcto al contármelo. Teobaldo confiaba en ti, y ahora yo también confío. Vamos a desenmascarar a ese hombre, aunque eso signifique poner nuestras vidas en peligro». Las palabras de Raimundo trajeron un poco de consuelo a Marina. «Gracias, Raimundo», dijo ella, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. «Solo quiero proteger a Benito y hacer lo correcto». Raimundo asintió, colocando su mano sobre la de ella en un gesto de apoyo. «Y lo lograremos, Marina. Tomás no quedará impune. Vamos a elaborar un plan para exponer todo lo que está haciendo, pero debemos ser cuidadosos». Marina estuvo de acuerdo, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de ella. «Estoy lista para hacer lo que sea necesario», dijo ella, decidida. Pasaron el resto de la tarde discutiendo los detalles del plan, sabiendo que no había marcha atrás. Esa noche, en la casa de Raimundo, comenzaron a poner el plan en acción. Raimundo, con sus conexiones y experiencia, logró acceder a más documentos de la empresa, que comprometían aún más a Tomás. Cada nuevo documento era una pieza del rompecabezas que, una vez completo, mostraría la verdadera magnitud de los crímenes de Tomás. Marina observaba cada movimiento de Raimundo, sintiéndose más segura con cada progreso. «Vamos a salvar a Teobaldo», pensaba, mientras revisaba los papeles, sabiendo que estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de sus vidas. El reloj marcaba ya muy tarde en la noche, cuando Raimundo finalmente cerró el último de los documentos. «Estamos listos», dijo él mirando a Marina con seriedad. «Ahora debemos prepararnos para enfrentarlo». Marina respiró profundamente, sabiendo que ya no había tiempo para dudas o miedos. «Haré esto por Benito, por Teobaldo y por todos los que han sido perjudicados por Tomás», pensó, sintiendo la determinación arder en su pecho. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Raimundo a su lado, Marina sintió que, por primera vez, estaba en control de su destino. La mañana en que todo comenzó a cambiar, Marina entró en la habitación del hospital de Teobaldo, como lo hacía todos los días, pero ese día algo estaba diferente. Al acercarse a la cama, notó un movimiento casi imperceptible en los dedos de Teobaldo, y su corazón se aceleró. Se quedó inmóvil por un instante, pensando si estaba imaginando cosas, pero luego vio cómo los ojos de él parpadeaban lentamente. Con la respiración contenida,
Marina dio un paso más hacia adelante, sus ojos fijos en los de Teobaldo, que ahora comenzaban a abrirse, revelando una mirada confusa, pero consciente. «¿Teobaldo?», lo llamó, su voz temblando de emoción e incredulidad. Cuando él finalmente la miró, Marina sintió una oleada de alivio y felicidad, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. Teobaldo, aún débil, intentó sonreírle a Marina, pero el dolor y el cansancio en sus ojos eran evidentes. Apretó su mano, intentando expresar su gratitud sin palabras. Tú estás despierto», dijo Marina, las lágrimas ya corriendo por su rostro. «Yo estaba tan preocupada de que no lo lograras. No sé cómo explicar cuánto esperé este momento». El corazón de Marina latía rápido, dividida entre la alegría de verlo despierto y la angustia de lo que eso significaba. Sabía que, con Teobaldo consciente, tendrían que enfrentar la verdad sobre Tomás y que la batalla estaba lejos de terminar. Teobaldo miró a Marina, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y dolor. Luchaba por entender lo que había sucedido y el recuerdo del accidente parecía distante y nebuloso. «¿Qué pasó?», preguntó él, con voz débil y entrecortada. Marina apretó su mano con más fuerza, intentando darle seguridad. «Sufriste un accidente, te atropellaron. Te encontré inconsciente en la calle y te ayudé. Llamé a la ambulancia y vengo a verte todos los días para ver si mejoras. Por cierto, me llamo Marina», explicó ella, intentando mantener la calma en su voz. «Han sido tiempos difíciles, pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa». Mientras hablaba, Marina notó que Teobaldo comenzaba a recordar los detalles volviendo lentamente a su mente. Lo que siguió fue una expresión de dolor que le rompió el corazón a Marina. Teobaldo finalmente recordó a Tomás. «Tomás, él». Teobaldo comenzó a hablar, pero la emoción le impidió continuar. Marina sabía que él estaba tratando de procesar todo, y el dolor de darse cuenta de la traición de alguien en quien confiaba era evidente. «Tomás ha hecho cosas terribles, Teobaldo», dijo Marina, decidida a no ocultar la verdad. «Está intentando apoderarse de tu empresa, vender tus activos, incluso intentó sobornarme para que no interfiriera». Las palabras de Marina eran duras, pero sabía que Teobaldo necesitaba escucharlas. Necesitaba entender que el tiempo era crucial. Teobaldo cerró los ojos por un momento, como si intentara absorber todo lo que Marina había dicho. «Siempre sospeché de él», murmuró, con voz más firme ahora, a pesar del cansancio. «Antes de este accidente, había comenzado a darme cuenta de que estaba haciendo cosas a mis espaldas. Quería más de lo que yo estaba dispuesto a darle. Debería haber actuado antes, pero fue demasiado tarde». El arrepentimiento en su voz era palpable, y Marina sintió una punzada de dolor por él. «Teobaldo, no te culpes», respondió ella, tratando de reconfortarlo. «Lo importante es que estás aquí ahora, y aún podemos impedir que continúe». Teobaldo miró a Marina, su expresión cambiando de dolor a determinación. «Escondí documentos, pruebas, que pueden incriminarlo», dijo él, con los ojos brillando con la fuerza renovada de la urgencia. «Están escondidos. Necesitas encontrarlos. Están en un lugar donde nadie pensaría buscar». Comenzó a describir el lugar, pero Marina notó que sus fuerzas estaban disminuyendo. «Están en mi casa, en la caja fuerte, detrás de la estantería, en mi oficina». Cada palabra parecía un esfuerzo tremendo, pero Marina grabó todo en su mente, sabiendo que esos documentos eran la clave para finalmente derrotar a Tomás. Por la tarde, Marina regresó al hospital, decidida a seguir las instrucciones de Teobaldo. Entró en la habitación, donde Teobaldo estaba más consciente, aunque aún débil. «Encontré los documentos», dijo ella, sosteniendo los papeles que podrían salvar la empresa de Teobaldo. No sabía qué esperaba encontrar, pero al abrir la caja fuerte, la realidad fue más que suficiente para confirmar los peores temores de Teobaldo. Había contratos, registros de transacciones ilegales, todo lo que probaba que Tomás había estado, durante mucho tiempo, tramando a espaldas de Teobaldo. El descubrimiento le hizo sentir una mezcla de alivio y miedo. «Ahora tenemos lo que necesitamos», pensó.
pero sabía que esto ponía un objetivo aún mayor sobre ella. Teobaldo miró los papeles que Marina había traído, su mirada llena de gratitud, pero también de dolor. «Marina, no imaginas cuánto significa esto para mí», dijo él con la voz cargada de emoción, «pero también sé que esto te pone a ti y a Benito en peligro». Marina negó con la cabeza, decidida. «No importa, Teobaldo. Estamos juntos en esto, y no dejaré que Tomás continúe con esto. Debemos actuar rápido». Teobaldo asintió, sintiendo la responsabilidad pesar aún más sobre sus hombros, pero ahora decidido a luchar con todas sus fuerzas. «Necesitamos un plan», dijo él con voz aún débil pero cargada de propósito. «Y necesitamos que Raimundo nos ayude». Esa noche, Marina, Teobaldo y Raimundo se reunieron en la casa de Raimundo para elaborar el plan final. El ambiente estaba cargado de tensión, cada uno de ellos consciente de los riesgos involucrados. Raimundo esparció los documentos sobre la mesa, analizando cada detalle con cuidado. «Esto es más que suficiente para desenmascarar a Tomás», dijo él, mientras Marina y Teobaldo observaban atentamente. «Pero debemos ser inteligentes sobre cómo vamos a usar esto». Marina, que había asumido un papel más activo en la situación, sentía la presión, pero también una creciente confianza. «Debemos asegurarnos de que Tomás no tenga forma de escapar», dijo ella con voz firme. «Ya ha intentado destruir estas pruebas antes. No podemos darle otra oportunidad». Teobaldo, aún sentado, pero ahora más consciente e involucrado, miró a Marina con una expresión de determinación que no había visto en él desde hace mucho tiempo. «Confío en ti, Marina», dijo él con la voz cargada de emoción, «pero necesito que me prometas que, pase lo que pase, protegerás a Benito». Marina sintió el peso de esta responsabilidad, pero sabía que no podía fallar. «Lo prometo, Teobaldo», respondió ella con la voz temblando ligeramente, pero llena de sinceridad. «Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a Benito y asegurarme de que Tomás pague por lo que hizo». A la mañana siguiente la operación comenzó. Raimundo activó sus conexiones y Teobaldo, a pesar de su debilidad, utilizó toda su influencia para movilizar a antiguos aliados. La casa de Raimundo se convirtió en un centro de operaciones, con Marina y Raimundo coordinando cada movimiento con precisión. «Todo debe salir a la perfección», pensó Marina mientras revisaba los planes una vez más. Cada teléfono que sonaba, cada mensaje que llegaba, aumentaba la tensión en el aire, pero también la sensación de que estaban cada vez más cerca de derribar a Tomás. «Estamos haciendo esto por Teobaldo, por Benito y por todos los que Tomás ha perjudicado», repetía para sí misma, transformando la ansiedad en determinación. Mientras tanto, en la empresa, Tomás comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Información que él pensaba que estaba segura estaba siendo expuesta, y personas que antes estaban bajo su control ahora parecían estar actuando en su contra. El pánico comenzó a crecer dentro de él, y sabía que debía actuar rápido. En un esfuerzo desesperado, Tomás comenzó a destruir documentos, borrar rastros e intentar escapar de la situación que él mismo había creado. «No pueden atraparme», pensaba, mientras intentaba borrar todas las evidencias que podrían incriminarlo. Pero en el momento en que pensaba que se había librado de todo, la puerta de la oficina se abrió y Marina entró, con una mirada de determinación que él nunca había visto antes. «No vas a escapar de esto, Tomás», dijo Marina, con una voz cargada de una fuerza que provenía de todos los momentos de miedo y lucha que había soportado. Tomás la miró, dándose cuenta de que estaba acorralado. Intentó recomponerse, pero el desespero en su voz era evidente. «Marina, podemos resolver esto. No tienes que hacer esto», dijo él, intentando manipular la situación una vez más, pero Marina ya no estaba dispuesta a escuchar sus mentiras. «Sé exactamente quién eres, Tomás, y lo que has hecho, y ahora vas a pagar por todo», dijo ella con voz firme, sin dejar espacio para dudas. En ese momento, Teobaldo y Raimundo entraron en la sala, trayendo consigo todas las pruebas que Tomás pensaba haber destruido. Tomás intentó resistirse, intentó argumentar, pero las evidencias eran abrumadoras. Con las manos temblorosas y la voz fallando, finalmente admitió sus crímenes, pero aún intentó defenderse,
alegando que todo lo que hizo fue para salvar la empresa. «Hice lo que era necesario», dijo él, intentando justificar sus acciones. Pero Teobaldo, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación, respondió: «Destruiste la confianza que deposité en ti, Tomás, y ahora vas a pagar por ello». Mientras Tomás era llevado, Marina lo observaba de cerca, sintiendo una oleada de alivio, pero también consciente de que el trabajo estaba lejos de terminar. Miró a Teobaldo y a Raimundo, sabiendo que la batalla había sido ganada, pero la guerra por salvar la empresa y reconstruir sus vidas aún estaba en curso. Finalmente justicia, pensó, pero sabía que el camino por delante aún sería largo y arduo. Pero ahora, con Teobaldo a su lado, Marina sentía que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. A la mañana siguiente a la caída de Tomás, Marina se encontró en un papel que nunca imaginó desempeñar: ayudar a Teobaldo a reorganizar la empresa. Al entrar en el edificio, ahora libre de la sombra opresiva de Tomás, sintió un aire de renovación entre los empleados. Había esperanza en los rostros que antes estaban marcados por la tensión. Teobaldo, aún recuperando sus fuerzas, caminaba lentamente por los pasillos, pero su presencia era lo que la empresa necesitaba para seguir adelante. «Marina», dijo él, deteniéndose frente a la sala de reuniones, «no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Tu lealtad y valentía salvaron esta empresa, y nunca olvidaré eso». Marina, conmovida por las palabras de Teobaldo, sintió una oleada de emoción. «Solo hice lo correcto, Teobaldo», respondió ella con una voz suave, pero firme, «y estoy aquí para seguir ayudando». Ese mismo día, la vida personal de Marina dio un nuevo paso. Con la ayuda de Teobaldo, Benito finalmente recibió el tratamiento que necesitaba. En el hospital, mientras observaba a su hijo sonreír de nuevo, la emoción la invadió. «Mi pequeño guerrero», pensó Marina con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Se acercó a Benito, sosteniendo su pequeña mano. «Te prometo que nunca más pasaremos por esto, Benito. Haré todo lo posible por protegerte y darte una vida mejor». El pensamiento de Marina era claro. A pesar de todas las dificultades, había logrado lo más importante, que era proteger a su hijo. Más tarde esa noche, Teobaldo invitó a Marina a su casa. Era una reunión informal, pero de gran importancia. Después de la comida, él la miró a los ojos, su rostro serio pero afectuoso. «Marina», comenzó él, «me gustaría ofrecerte un puesto permanente en la empresa. Has demostrado ser más que capaz, y confío en ti para ayudar a liderar esta nueva fase». Marina se quedó sorprendida y vacilante, nunca imaginando que algún día tendría una oportunidad como esa. «Yo no sé qué decir, Teobaldo», comenzó ella, las palabras fallando por un momento. Pero luego, la realidad de que podría ofrecer un futuro seguro para Benito la hizo sonreír. «Acepto, Teobaldo, y haré lo mejor que pueda para no decepcionarte». La emoción desbordaba en su voz, la gratitud evidente. Mientras Teobaldo se recuperaba físicamente, Marina y Raimundo estaban a su lado. Cada día él se fortalecía, tanto en cuerpo como en espíritu, enfrentando los desafíos con una determinación renovada. Marina y Benito lo visitaban regularmente, y la presencia de ellos se convirtió en una fuente de motivación para Teobaldo. «Tengo una nueva oportunidad», pensaba él, «de hacer las cosas bien, tanto en la empresa como en mi vida personal». Sabía que, con Marina y Raimundo a su lado, podría construir algo aún más grande que antes. Poco tiempo después, Marina y Benito se mudaron a un nuevo apartamento más cercano a la empresa. El sentimiento de realización era palpable. Mientras desempacaban las cajas, Benito corría por el espacio, la felicidad evidente en su rostro. «Mamá, nuestra nueva casa es increíble», exclamó él, con los ojos brillando. Marina sonrió sintiendo que, finalmente, podría darle a su hijo la vida que siempre soñó. «Sí, Benito, aquí estamos seguros, y esto es solo el comienzo de algo muy bueno», respondió, con la voz suave, pero llena de convicción. En la empresa, Teobaldo hizo un discurso para anunciar la nueva fase que estaban iniciando. El salón de conferencias estaba lleno, y el clima de esperanza y confianza era evidente. «Hoy», comenzó Teobaldo, «no celebramos solo una victoria, sino un nuevo comienzo,
Y todo esto no habría sido posible sin Marina y Raimundo, quienes mostraron un coraje inigualable. Marina, al escuchar las palabras de Teobaldo, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Lo logramos, pensó emocionada, mientras los aplausos resonaban por la sala. Con el paso de los días, Marina asumió su nueva función en la empresa con determinación e inteligencia. Enfrentaba cada desafío con la misma valentía que la había guiado hasta allí. En poco tiempo, comenzó a ganar el respeto y la admiración de sus colegas, algo que Teobaldo observaba con orgullo. En casa, Marina alentaba a Benito a estudiar y seguir sus sueños, ahora que tenían una vida estable. «Puedes ser lo que quieras, Benito», le decía, segura de que el futuro de su hijo sería brillante. La alianza entre Marina, Raimundo y Teobaldo se fortaleció con el tiempo. Trabajaban juntos para implementar nuevas políticas en la empresa, siempre contando con la opinión de Marina. El equipo se volvió unido, y Raimundo, observando el progreso, se sentía satisfecho por haber ayudado a salvar la empresa y orgulloso de ver a Marina florecer en su nuevo rol. «Hemos logrado formar algo sólido y duradero», pensó Raimundo, mientras discutían los planes para el futuro en la oficina de Teobaldo. Para celebrar la nueva etapa, Teobaldo invitó a Marina y a Benito a una cena en su casa. Sentados a la mesa, el sentimiento de pertenencia era fuerte. Marina, que un día entró en la vida de Teobaldo como una desconocida, ahora era parte de su familia. Durante la cena, Teobaldo levantó su copa y miró a Marina con una sonrisa sincera. «Marina, trajiste luz a mi vida cuando todo parecía perdido. Por eso te agradezco de todo corazón». Marina, emocionada, sintió que ese momento sellaba no solo una asociación, sino una nueva familia que se formaba allí. En una mañana tranquila en su nuevo apartamento, Marina miraba por la ventana, observando a Benito jugar en el suelo de la sala. El sol entraba suavemente, iluminando el espacio que ahora llamaban hogar. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde el atropello de Teobaldo, Marina sintió una ola de gratitud y orgullo. «Lo logramos, Benito», pensó, sonriendo a su hijo. El viaje fue arduo, pero finalmente podía ofrecerle una vida segura y estable. «Valió la pena cada sacrificio», concluyó, sintiéndose en paz. Más tarde, en la empresa, Raimundo decidió que era hora de jubilarse. En una reunión emotiva, se despidió de Marina y Teobaldo. «Confío en ustedes para continuar con el legado de Teobaldo», dijo Raimundo, con la voz cargada de emoción, pero también de confianza. Teobaldo y Marina se emocionaron, sabiendo que él estaba dejando la empresa en buenas manos. La despedida estuvo marcada por lágrimas y sonrisas, con la certeza de que Raimundo siempre sería parte de esa familia. Al atardecer, Marina, Teobaldo y Benito paseaban por un parque, disfrutando de la serenidad del momento. Marina, ahora más confiada que nunca, pensaba en los planes para el futuro, tanto en la empresa como en la crianza de Benito. «Estamos solo comenzando», pensó, satisfecha con todo lo que habían logrado y ansiosa por lo que aún estaba por venir. Juntos celebraban la vida, sabiendo que, unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Si te ha gustado esta historia, por favor, haz clic en me gusta. Tu apoyo es vital para que continuemos ofreciendo historias cautivadoras. Mantente conectado, ya que nuestra próxima narrativa emocionante aparecerá en tu pantalla en breve. Agradecemos enormemente tu apoyo.